Entonces, por eso queda desde la temporada 2 queda parejo también lo que son los ingresos. En cuanto a los costos fijos, em, como los sueldos subieron un 3,9% el año anterior, le puse que año a año iban a subir los sueldos, que año a año también iban a subir los precios de, lo- de los servicios básicos, luz, agua, y por eso también existe un mayor costo en las temporadas siguientes, pero aún así eh, se sigue cubriendo con lo que es los ingresos por temporada, porque no tengo cómo saber si es que en el fondo em, va a existir o no va a existir algún tipo de cambio en la economía que genere que no, que no vaya a ser rentable este proyecto en cuanto a producción de cereza. Siempre la cereza es relativamente buena. Voy a pasar por alto ese comentario, Nicolás, porque hay ropa tendida, así que... Oye, ¿sabes lo Dígame. que sí yo te sugiero? ¿Mm? Aquí podríamos pegarnos un carril por la banda defendible, porque tú dices un 5, pero ¿y qué pasa si tú mejor le pones una tasa, por ejemplo, que vaya creciendo 1% temporada por temporada? ¿Ya? Y ahí tú tienes algún efecto favorable. Ahora, ¿cómo lo vamos a fundamentar? Tendríamos que fundamentar que en general el precio de la cereza se valoriza en dólares y Ujú. hay otras variables que también van marcando el precio, pero que el precio es variable temporada por temporada. Sí, Pero en general tiene una tendencia creciente. Y dado eso, y para este efecto, considera una tasa de crecimiento en el precio de 1%, y eso lo pone ahí por 1,01 y lo arrastra para allá, ya, 1,0. Y con eso te va a dar seguramente un valor parecido, porque vamos a subir un 1%, sería 3 palos, o sea, va a ser 3,51 y ahí para allá. Y a lo claro. mejor va a llegar allá como más o menos el mismo valor, está llegando a 3,66. Podría hacer eso y para cada cosa que se hace ahí, acuérdate cuando uno hace una evaluación de proyecto, pone los supuestos, pone dentro de su supuesto el escenario más probable que uno considera y es el conservador, ya ese, y Ujú. defiende cada uno de los números que están ahí. Hay que defenderlo. ¿Mm? Sí, sí, la tire es demasiado alta, la intención interna de retorno, pero yo, Acuérdate lo que yo te dije. Una TIR, bueno, en realidad eso depende del rubro. Aquí habría que ver el rubro eh, ¿cómo se agroindustrial, llama? En el agrícola. Para los proyectos de manufactura a nivel nacional, el TIR es variable. Tú lo puedes calcular en la tasa, la trema, porque hay que calcularla, pero ujú, debe andar entre un 12 y un 14%. O sea, un proyecto de manufactura que tenga una TIR sobre un 12% es un proyecto que hay que aprobarlo. Debería aceptarse esa inversión. Eh, Aquí me queda la impresión que en el factor agrícola usan tasas más bajas. Creo que son 6, 8%. Habría que mirarlo, ¿ah? En el rubro. Incluso a lo mejor preguntarle a estos mismos chicos cuál es la TIR, si es que usan los otros ejecutivos de tu negocio, los otros gerentes. ujú, ya, eso voy a verlo. Y Ya lo vamos a torturar un poco porque sabéis que a mí por lo menos no sí, a mí igual. me, no me convence mucho cuando los TIR y los van dan muy altos. En general, cuando tú tienes una trema, eh, un proyecto es bueno cuando sobre esa trema tú tienes el doble de esa trema, es un proyecto buenísimo. Pero que ya tengas 3 veces es muy difícil. Es muy difícil. Quiere decir que hay algún costo que no se está considerando, hay algo sumergido ahí. Y por eso poner, por ejemplo, un TIR a mí me choca cuando tienes un TIR que te Sí, da 300%. Yo he visto algunos colegas tuyos ahí que le ponen 300%. No hay cómo defenderlo, te aseguro que eso en la realidad no sí, es. Algo ahí no anda bien. De ujú, hecho, yo hace muchos años atrás, entre todos los trabajos que he tenido, Nico, trabajé para Cercotec y para Corfo. Como evaluador ya, de proyecto era muy verde todavía yo y ahí quería soltar la mano.
Después hice un diplomado en evaluación de proyectos en la Universidad de Concepción. Oye, y evalué un proyecto que era los aceites esenciales. Aceites ¿Ya? esenciales y particularmente de eucalipto. El eucaliptol, que es una de las bases para el tema del mentolato y todas esas cosas que son para las vías respiratorias. Ya. Oye, era a producir en forma bien artesanal en un tarro, tiras las hojas adentro, las hojas nomás, y Ujú. le pones agua y lo hace hervir esa cuestión y después un tema bien rudimentario, que es parecido así como de se destila el aguardiente y al otro lado goteaba aceite. Se pagaba por aceite crudo $2,7 el kilo. La tasa de hoja a aceite era 1%, es decir, por cada 100 hojas te sale un kilo de aceite. Ya, evaluado 360%. Eso me dio el tiro. 360. Oye, hay que hacerlo de inmediato. De hecho, las únicas plantas que yo conocí que funcionaban eran de allá de Valparaíso. Cerro amarillo, parece que se llama, o laguna amarilla, laguna verde, no sé, una cosa así. Bueno, Concepción partieron varias plantas. Todas quebraron, estimado Nicolás, todas quebraron. Y entonces alguien me preguntaba, ¿pero cómo? Tan brillante todos los indicadores y la cosa quebró. Eh, Fíjate lo siguiente. Dije que por cada 100 kilos de hoja, un kilo de aceite, ya. ¿La hoja de quién es? Del dueño del huerto. Perfecto. Entonces, de partida, hay que poner la planta ahí y cosechar ese huerto. Entonces, cuando el dueño te corta los árboles, ya, ahí tú estás sacando las hojas. Tenés que sacar la hoja, no todo el palo. Hay que tener un viejo con un machete cortando ahí y tirando la hoja dentro del tarro. Ya. ¿Qué pasa cuando te consumes toda esa hoja? Porque se consume rápido, 100 kilos por cada uno. Entonces, si produces 1000 kilos, te comiste 100.000 kilos de hoja, 100 toneladas. A lo mejor ya te comiste todo el bosque, toda la hectárea. ¿Y ahora dónde traes la hoja? Cada vez más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Hasta que llega un momento que te come el flete. Entonces, ese es muy idealizado. El escenario es que tú estabas ahí, no te mueves y consume, 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 consume. Sí, pero ¿de dónde viene la materia prima? De los árboles. Ya, pero esos árboles los va a cosechar, sí. Y cuando se terminen, ah, sí, hubo la otra. Llega un momento que no es viable. Entonces, hay costos sumergidos, lo que dicen los economistas, sunk cost, hay costos sumergidos. Cuando hay así valores muy altos, hay que torturar o hay que meterle algún dato para hacerlo más realista, porque en algún lado a lo mejor hay un factor que no estamos considerando. Oye, Sí, ¿le hiciste el cálculo? No, no todavía. yo no estoy pensando. Es muy Tengo... bueno pensar. 2,34 de ti. Ya, a ver, veamos, veamos arriba. Entonces ponle Sí, 1% arriba. De ahí va a bajar un poco. Ahí. Ese que está ahí, ese es el anterior por 1,01. Ese por 1,01. Listo, y ahora ese lo arrastras para allá, para el otro lado. Capaz que lleguemos a más, sí. Vamos a llegar a 370, ¿eh? ¿O no? Sí, a 370 llegaste, ¿no? Llegaste más arriba. Toma, mamá. Ahí, 381. 1%, 381. Ya, pero vamos a castigar un poco más el costo, los costos fijos. Los costos fijos son los sueldos más todas las demás regalías, ¿cierto? sí. 20. Y ahí al lado, el del 234, ¿cómo sale? ¿Cómo? Vuelve a la tabla. Ahí. ¿Este? El costo del periodo 2, el 234, ¿de dónde sale? De... Acá tengo los costos. Espérame, que está muy... Un segundo. Tengo acá arriba. Que son los costos que tengo hechos por temporada. En Ya, algunos tengo... ya. Volvamos atrás entonces al flujo caja, al periodo 2. Ya, los calculas de ahí. Ya, perfecto. Volvamos ahí entonces, ahí arriba. Ya, exacto. Entonces hagamos Yo lo creo que siguiente. los costos variables quizás tratar de subirlos, pero no puedo subirlos más porque El las costo tarifas fijo. que tienen... No, espérate, que el costo fijo va subiendo. Y 234, va 244. subiendo el costo fijo porque aquí tengo todo lo que son los sueldos. Entonces es el que va subiendo. Y le Oye, agregué aparte un costo por mantención de las maquinarias cada 2 años.
tiene un 5% de crecimiento más o menos. Sí, más o menos. Tiene 10 palos, 5% de crecimiento. Ya, y ese es el periodo, el temporada 3 si tú lo pinchas ahí, ¿de dónde sale ese costo fijo? Lo calcula también de No, afuera, lo mismo, sí. la misma cosa. Es que va creciendo, lo saqué individual por temporada acá, acá, acá. Sí, no, sí está bien. Incluso ahí que se ve buena tendencia, está bien. Incluso, fíjate que se acerca bastante al ingreso en la parte, en la temporada 10. Mira, está Sí, cerca. ¿Te fijas? sí. Sí, está cerca, ya. Entonces, ahora el costo variable podemos hacer algo. El costo variable de qué depende? El costo principalmente de la energía eléctrica. Y la energía eléctrica está endosada en dólares. Si seguimos con periodos de sequía, eso tiene una tasa creciente importante. Entonces partimos pagando 4 millones, oye, pagamos poco, sí, 4 millones 200. Sí, Y ahí no es tanto lo que se paga, la verdad. No, debí las facturas y son 2 millones. Que depende de la tarifa que tienen cada. pero ¿qué consideras que estuvo ahí los costos variables, energía eléctrica y alguna otra cosa más? Traté de inventarle una de agua, un poco de agua. Lo otro que puede ser que lo torturamos y usa el del periodo uno y el otro tira una tasa de 5% para arriba, creciente, total. No es mucha Sí, plata. Y ahí va a llegar allá a ser relevante en el periodo 10. ¿cómo? En el flujo caja neto, digo yo. Tomar el del ¿Ya? periodo uno y del 2 para adelante pongamos una tasa creciente de 5% que absorba el posible cambio en el precio del dólar y además el cambio en el precio de la energía eléctrica, que podría seguir subiendo. Entonces, más de un 2%, dice usted. Tírale 5. ¿Qué es lo que es luz? Además, mi mamá se llama Luz. ¿Qué es luz? Luz Luz. ¿Cómo? ¿Ah? ¿A qué te refieres con luz? Hay luz, Como agua, el no sé gas. qué. Si me refiero al Arriba, luz. gasto energético. Ponle energía eléctrica, po, no luz, energía. Eléctrica guión agua. Energía eléctrica guión agua. Eso. Siempre te has fijado, se cortó la luz, se cortó la energía, el suministro eléctrico. Porque si se cortó la luz, solamente tú no tienes luz, o tampoco tienes refrigerador, o tampoco tienes tele. Tengo nada. O sea, hay generadores, pero eso Eh, ya pero es energía, entonces. sí. Suministro eléctrico, ya. Tírale un 5, a ver, tírale 5. ¿Qué pasó ahí? Se le tiró el 5. Ya, ahí vamos con el flujo caja ahora, a ver, al otro lado. El van y el TIR, ese tú lo tienes configurado, o sea, se lo va a calcular, El Excel. automáticamente lo modifica. Sí. Igual te da 209%, alto, y altísimo. Y la inversión son los 128 palos nomás. Sí, que son las dos máquinas. Máquina. Esos 128, ¿incluyen el montaje? Sí, Sí, está todo incluido ahí. está todo incluido. Dame un segundo. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces el escenario conservador podría ser que mantengamos el nivel de precios nomás, constante. Arriba, El del peso. 348 fijo nomás, para afuera. Sí, 348 nomás. Igual al anterior y cópialo para allá. Ese, y nada más. Listo. Y se asume constancia de precio. Ya iba a bajar a 180%. 100, 198. baja poquísimo. Y Sí, eso que le recortamos allá al final 40 palos. sí. Lo que pasa es que donde recupera muy rápido y el horizonte de evaluación es muy alto, obviamente va a tirar una tasa interna de retorno muy alta. Ya, el impuesto que pusiste, ¿cuánto es? 27. 26, claro, es que ese es correcto, no hay nada que hacer ahí. Sí. Uy, Entonces no sé qué más agregarle, en qué otro oye, caso. pero el gasto de mantención, ¿dónde está aquí? Está agregado en los costos fijos.
y ese se va agregando cada 2 años. Y aún no será que alguno de esas máquinas, ponle tú, hay que hacerle un upgrade en el periodo este entre medio y cambiar algo ahí. Es que por eso le tiré un... Aquí, aquí le puedo subir quizá, porque este es Que un tienen tres que por hacer ciento, un una tres por apretada de ciento del... perno ahí, es como un auto, cada 10.000 kilómetros le sigue uno un Sí, mantenimiento, pero llega cada, un momento cada que dos a los 100.000 tenés que hacerle ya un cambio, qué sé yo, una rectificación de motor, y ahí ya la cosa cambió. Es otro tema, claro, porque es el mismo costo. le puse que cada 2 temporadas se hace mantención y eso tiene un coste del 3% del valor de la máquina. Eso es significativo, pues. Ya, y eso no se nota. A ver, entonces, el costo fijo, dices tú que Está está por el, le voy a contemplado poner, eso. le puse un 5%, por Ya, a ver, ejemplo, veamos, veamos los costos de mantenimiento. y bajó a 190, de 198 a 196. Espérate, costo fijo. Son 220 palos de costo fijo. 234, 243, 253, 262, 273, 280, 290, 300. Ya, pero espérate. eh, ¿Cómo se llama? Overhaul. ¿No hay un overhaul entre medio, qué sé yo, cada 4 años, por ejemplo, hay que hacer algo mayor? ¿No hay algo así? Habría que preguntarle a Eh, los que proveyeron la máquina. Que a los 4 años hay que pegarle una apretada de tuerca ¡pa! Potente. Entonces ahí ya no es 5%. En ese periodo, a lo mejor, un año. Habría que preguntarle eso sí a los expertos. no, pero lo voy a suponer. Le voy a poner En la temporada 5 le dices tú. por, claro, que es cada 4 años le voy a poner. Y eso le voy a Cada poner 4 años. que sea Perfecto. Y ahí no, pues ahí ponle, no sé, un 20% de la máquina. ah, esto, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces pone el 9 también. espera, O cada sí, 2 años. esta es la suma de, le pongo así, Yo creo que es razonable, fíjate, porque estas máquinas parten y se les da como tarro. Me imagino que así la habrá visto trabajar, ¿no? Ahí no puede parar en ningún minuto. Y por lo tanto, es como cuando yo te dijera, me compro un vehículo y lo tiro de taxi colectivo. A ese claro, yo tengo que ponerle una tasa de mantenimiento mucho más alta, porque chuta, si en Curicó, ese Curicó vale, ¿cuánto sean? 30 kilómetros por vuelta, y el tipo será 4 vueltas. 200 kilómetros diarios. O sea, ese son 6.000 kilómetros por mes, sí, 70.000 en el año, y a lo mejor quedó corto. Entonces, a los 100.000, en un año ese a lo mejor ya estamos cerca ya de tener que hacer un ajuste mayor. Ahora, si lo usa una persona para uso familiar y el mismo Curicó será 25.000 por año, o sea, cada 4 años ese le hace un mantenimiento mayor. Entonces, a lo mejor aquí cada 4 podría ser, y ese potente, sí, un mantenimiento cototo, sí, ahí le puse. eh, un 25% en el año, por lo tanto, en el año 1, 2, 3, ya 4, en el 5 y en el 9. sí, y le voy a poner cada 4 años. Mantenimiento mayor, un overhaul completo. Y ese vale 25, vale un cuarto de la máquina. Sí, entonces le voy a subir otro poco porque no bajó nada. 25 o 30% de la máquina. O sea, castígalo fuerte ahí. Ahora le voy a poner 0,3. 50%. Se lo voy a Chuta. Ya, ok. O sea, en el fondo, de aquí a 10 años, la máquina se compró 2 veces. Sí, puede ser. Ya, pero en el año 10 esa máquina está funcionando tiquitaca, así que por lo tanto, eso puede sí, seguir funcionando hacia adelante con esa tasa de intervención. eh, no baja ni una mierda. Ah, Temporada 5 y ahí está llegando a 260.
Sí. Uy, Pero espérate, si vale 120, 130 millones, claro, son 65 palos. 65, claro, tendría que dar 300, po. Si el anterior es 253, 300 te tendría que dar. 310 en el tem- 5. Hay algo ahí que no está cuadrando. si algo no está haciendo. Sí, algo no está haciendo sentido ahí. Oye, ¿los 348 también son defendibles o no? ¿O es mucha plata? No, es que eso es lo que vale. No le puedo bajar el precio Ya. al. Y toda la producción es tiquitaca, no hay, se supone que no hay pérdida. Como a ponerle eso por 0,95, 5% de pérdida, por ejemplo. Hay un porcentaje de pérdida que es el 1,9%, 1,7%. 2%. Entonces por punto 98. Ese, por punto 98. Y ese para el lado. 2% menos. Y ahí te fuiste para el lado. Sí, deme un segundito que. Yo quiero castigarlo de manera que sea lo más defendible posible y que no llame la ¿Sí? atención a que alguien, un experto en evaluación de proyectos, que esté ahí al otro lado, como en la comisión evaluadora, que por supuesto que no te cree nada el valor que le pusiste ahí y nos vaya a dar como tarro. Sí. Pero- sí. A ver. 1,7%, 2%. Mm, Quiero ver. em, Hay un valor que no se me está agregando. Es el costo, el de mantención. Que no se me está agregando. ¿O sí? Ah, aquí está. Pero ¿por qué me lo... Ah, la inversión. Me lo agrega en la inversión porque tengo que invertir en eso. Sí, ahí está. es que siendo así, la temporada 5 tendría que dar más alto que el anterior y da casi lo mismo. Da ¿La 10 temporada palos de 5? diferencia. El 5 donde se va a hacer el overhaul que decimos nosotros, te da 2,62 versus el 4 que da 2,56, o sea, son 10 palos. Y debería ser mucho más, entonces hay algo ahí que nos está sumando. El, el, Nos está sumando el overhaul. el flujo neto está siendo temporada 4, no. ¿Cuál me dice, profe, usted? El 5 costo fijo, ahí decimos nosotros que está el mantenimiento. Entonces ahí El da mantenimiento está acá en la 2,60. inversión. Está en la inversión acá abajo. Después del impuesto. O debería agregarlo arriba. Y lo restó. Sí. Claro, eso tendría que sumarse arriba de la mantención, no, no ahí. ¿En el Claro. costo fijo? Sí, arriba, sí. Inversión en el año, en el primer periodo y nada más, pues no hay más inversión. Porque eso otro, eso es mantenimiento nomás. Hay que mantener el equipo para que esté operativo. Entonces ese que se sume arriba. Ya. 2,43 más, o sea, tiene que dar 2,51 ahí arriba. En la temporada
Oye, la temporada 3, ya, eso, arriba, Acá, arriba. temporada 3. Temporada 3. La 3, la 5 y la 9, sí. Ahí está. Pero me sigue dando un pan. Ya, pero espérate, ¿cuánto te da el tiro ahí ahora? 157. Por ciento. A ver, déjame ver. Tenemos en el 3, 2,40 y tanto. 4, 2,53, 3,14, perfecto. Y 3,57. Ya, ¿y qué pasa en el año 9? ¿Qué pasa ahí? 22 El año palos. 9 es negativo em, porque le sumo la última mantención. Te da negativo, pero ahí al año siguiente lo que tienes que hacer es rebajar eso. Lo pones al otro lado ya, el negativo. Va para el otro periodo. Acuérdate que ahí no se paga impuesto. Como es socio fisco, ahí qué se hace, se guarda esa plata, el Estado te dice, ok, socio, no hay problema, perdimos, no me paga, pero el otro año tú lo descuentas del impuesto. O sea que aquí Claro, le restan los 16 ahora, ya, le los resta 10, los 10. claro, lo que perdiste, po, porque estabas debiendo ese impuesto que no se pagó, 16, ¿no es cierto? Negativo. 6 negativos, 6. 6, 6. Entonces, a ese que está acá, a ese 4 tienes que restarle 6, te va a quedar 2 negativos. Ese más el del lado. El 4 más el del lado. Este. Sí. Socio fisco, el año pasado perdimos 6, ahora lo descuento. Descuente los socios. Ya, suma, suma ahí. Ya, listo, ahora sí. Y entonces ahora da resultados, sí, y ahora reparten. Ahora te da, dice, ¿cuánto te da el impuesto? El El impuesto, im- entonces. Claro, entonces ahora pagas de impuesto un palo. Claro, un palo. No, tampoco pagas, po, porque de antes tenías una pérdida. sí, Entonces lo dejas para el otro periodo. Ya, pero es que aquí tenés utilidad, sí, po, ¿cierto? sí, Ya. Y ahora sí va a pagar el impuesto. El 27 es pagado sobre la línea 41, ¿cierto? Ese es 41, ya. este, este es. Si quedo debiendo 6, tengo que restarle este y ahí se me va a sumar. Le suma. Ahí. Le voy a pagar el de este más el anterior. No, pues el anterior no se paga. Se descuenta nomás ese. O sea, el anterior, porque el 6 era el impuesto, ¿cierto? Sí, Ya, entonces lo que pagas de impuestos, de nuevo sigues sin pagar impuestos, porque el año pasado ya te correspondía pagar 4, ¿no es cierto? Pero ahí atrás perdiste 6. Entonces por eso era lo que tenía, lo que te da, más el anterior, para que te dé negativo. Más el anterior. Más ese. Ahí te da negativo. Sí, sigue sin pagar. Queda para el otro periodo. El socio fisco espera el otro año ahora. Y el 18 es utilidad después de impuestos. sí. Entonces solo sería No, igual pero al espérate, tendría que ser 15, pues ahí tiene que sumar. Tiene que sumar los dos. Más 16 menos uno te da, tiene que ser la suma. Sí. ahí. Cuando es negativo, sí, la suma. Ahí. 15. Ya, eso es. Listo. Y aquí, si tengo negativo, Negativo, te dio negativo para el impuesto, ¿cierto? entonces tengo que sumar también Espera, espera, para que espera, me, espera, espera. para que Déjame me la dé línea. La línea 39, ¿qué es?
La Y la 39 de la utilidad antes de impuestos. anteimpuesto, ya, no, eso no, no le dejamos nada. Así lo que el fisco lo que le interesa es cuánto le queda para él, para el socio. Y el socio tiene que agarrar 6 palos, o sea, al socio hay que decirle, oiga, me fue mal. Entonces usted me dé 6 palos, el socio fisco te dice, no, yo no le pago ni un peso. Usted me lo descuenta del cuando tenga utilidad. Y ahí por eso se lo descontaste ahí en el otro lado. No, Ya, el fisco no te devuelve plata, no. Él solamente pone la plata para que tú le pagues nomás. Pero no cuando te da mal, porque cuando te da mal dice, ya, yo me quedo con cero. Y cuando tenga utilidad, descuenta lo que aquí perdió. ¿Mm? ya. Ya, ahí sí. No, no se hace ninguna otra cosa más. Y ahora la utilidad sería 22 menos 6, ahí te tiene que ser la suma, sí, pues, 28. Y pues eso es lo que estaba diciéndole. Claro, sí, pues, 28. Ahí es la suma. Son los dos negativos. Ujú. Así ando. Uy, no sé, oye, ¿qué pasa aquí? No sé qué pasa aquí. Es que Tienes es que demasiado bueno el proyecto. Lo que pasa es que estamos invirtiendo 128 palos y ganamos 165. Entonces, claro, eso es más de un 100%. ¿Te fijas? Abajo. sí, Claro, eso te va a decir. Entonces, a ver, ¿qué pasa si torturamos un poco más el de arriba y no le ponemos 0,98, 0,95? Ese, 0,95. Ya. Y para el lado. sí está listo. Me Y baja tiene 100. 13%. Ya, dejémoslo ahí. Creo que no hay más que torturar. No sé, no se me ocurre dónde trajinar más, pero un 100% es un tremendo proyecto, un proyecto así. Lo que habría que decir es que es un proyecto que urgía entonces ejecutarlo, porque claramente le trae un beneficio importantísimo a la empresa. Y en el periodo de 10 años tienes una ganancia marginal. Oye, aquí lo otro que, ¿te acuerdas cuando se hacía el valor de liquidación? ¿Cómo, profe? Al final de un periodo, cuando uno hace ahí, es el eh, valor de recuperación. Valor, ¿cómo lo llamabas tú? Hay un valor ahí al final, que es lo que vale el proyecto. No me acuerdo. La verdad. No le voy a mentir. Valor de liquidación, valor... ¿Para el libro? es que el valor libro es cuánto vale el proyecto. Valor libro es todo lo que tú gastaste menos lo que has pagado del proyecto. Y, oye, ¿la depreciación la pusiste o no? No. Ahí está, ahí estaríamos. Le Depreciación, en agrego, alguna parte. le agrego un Sí, calendario de depreciación. tiene que ser antes el puesto, lo sacas tú primero Sí, la depreciación. Y ponle depreciación ideal, o sea, eso van a ser 13 palos por cada uno. Ahí te va a quedar el TIR listo. ya le agrego Claro. un rato. 10%. Suponte que los Ujú. 10 periodos ahí son 13 palos, 12,8. Este debe ser antes de terminar la utilidad. Oiga, pero si yo lo deprecio y le hago mantención, ¿cómo lo hago ahí? Ahí el socio fisco te dice que tú lo deprecies por tonelada producida, por ejemplo. Pero vamos a suponer que no, si el overhaul fue para asegurar que la cuestión funcione. Y tengo Ya. que intervenir ahí. Ahora yo eso, claro, lo voy a cargar, lo cargaste como costo, así que por lo tanto lo descontaste, para el fisco le sacaste esa plata, la usaste. Ujú. Ahora, si la usaste o no, eso es otro tema. Lo que deprecias tú es la inversión inicial, ¿no? Para que esta cosa siga operando, ¿no es cierto? Porque el fisco le interesa que los 10 años esté operando y que esta cosa rinda plata, ¿ya? Ya. El overhaul es para que se mantenga operativo. Lo que hay que depreciar es el valor inicial. Ahora, ahí hay una martingala que se podría hacer de agregarle, pero tú le agregas cosas, no, pues cuando tú, para que deprecie ese overhaul, tendrías que ser que le estás agregando cosas y no le estás agregando nada, pues. Le estás cambiando el repuesto nomás. A tu Ya. camioneta le cambiaste el motor, le cambiaste no sé qué más, le Ujú. cambiaste, qué sé yo, el peaje, le cambiaste, ¿qué más? La caja de cambio, ya. Ujú. Pero sigue siendo el mismo auto, pues sigue siendo tu camioneta fantástica que te
Ya, entonces Y usted me dice que la inversión, esa dividida por 10, es decir, una depreciación lineal. Esa, positiva, sí, pues, tiene que ser positiva. Menos para que te dé menos para que te dé positivo. Menos ese dividido por 10. Partido 10. Y esa la arrastras para el lado. 12 palos. Ya ahí se acabó la utilidad de tu negocio. Listo, con esto estamos al otro lado. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ujú. Es Ah, que, perdón, es que copia el anterior, no. Copia el anterior y listo, ahí está. Q39 igual P39 y así sucesivamente. Ahí está, listo, ahí está. ¿Ya cuánto dando ahí? ya, y la depreciación, Tienes que restarla ahora. La resta ahí. Le resta tiene eso. Le resta. Le resta. sí, esto es igual a 71 ahí medio, del tiro. Ya, pero fíjate, primer cambio, ya necesitas 2 temporadas para pagar la inversión. Ujú. Se paga la temporada 3. Periodo de recuperación, el PRI es 3. Sí, O bien no, son 2 nomás, son 2, porque partiste en uno. 2. 2 periodos. ujú. Oye, espérate, te da 44 palos aquí. Ojo neto. Ah, ¿qué te va sumando lo anterior? Suma, Sí, suma, suma. Suma, y acá tengo, me da 145. Me resta 58 me y da me resta el 80, último que también es negativo. 20, me da 66. Y nos da negativo porque en la temporada 9 hay que hacer un overhaul. Antes, Hay que hacer 2 overhauls, el 5 y el 9. ujú, Y ahí ese realmente carga en contra. ujú. 58 palos negativos. Y si le bajara un poquito a la... ¿A Me va a qué le subir baja? al valor de la... Este, con el 35%. Es que 70 está bien. Está harto, alto, pero igual está bien. Lo que sí, mucho ojo, porque ahí se te van a tirar de cabezazo a preguntar los 2 rojos que tenía al final. De cabezazo. Ujú, Y ahí el gran punto, el descalabro queda porque ahí está contemplado 2 overhaul completos en los periodos 5 y 9. El 5 pasa bien, pero el 9 sí, está muy, muy cerca y por eso da un resultado negativo. ¿Sí? sí. Em, eh, Me parece que nos falta el valor de recuperación. Valor de recuperación de la inversión. Zapag de nuevo. Así que ahí donde está el flujo neto, ¿Mm? ante el flujo neto, debajo del capital de trabajo hay valor de recuperación. Ahí, valor de recuperación. Y acuérdate, hay de que estudiar ahí el valor de recuperación. ¿Qué es el valor de recuperación según Zapag? Escucha muy atentamente lo que voy a decir aquí, porque si hay un entendido en evaluación de proyectos, te ¿Mm? va a llevar para allá. Valor de recuperación de la inversión. Eso se supone lo siguiente. Según el criterio Zapag, dice así.
dice que yo este proyecto el último periodo, yo defino si sigo o no con el proyecto. Ya, ¿Bien? Ya, este proyecto se evalúa hasta ahí, pero podría seguir. Si es que sigue, el valor de recuperación es capta lo siguiente, el valor que tiene este proyecto a perpetuidad. ¿Qué significa? Traducido al castellano. Cuando uno compra un negocio, lo que yo compro, no compro los tarros, a mí me interesa un rábano los tarros. Lo que yo compro es el flujo futuro que me da el negocio. Eso compro. ¿Entendido? sí, Entonces, si es que alguien quiere vender o comprar este proyecto, te digo, ¿cuánto vale tu proyecto? ¿Cuánto vale? Es el valor de recuperación de la inversión. Entonces, es el valor que tendría este proyecto a perpetuidad. O sea, me va a dar eso todos los periodos que sigue para allá. Todo. Eso ujú, me va a dar. Ese es un flujo permanente, perpetuo. Vaya, vaya. ¿Y cuánto ya. daría esto? ¿Cuánto crees tú que da? Me imagino que es la, la suma de todos los flujos actuales, Podría ser. O podría ser el de un periodo a perpetuidad. De un periodo. el más alto. Claro. Aunque en realidad también podría ser varias cosas. Podría ser el promedio. ¿Cuánto te da el promedio? A ver, saca la línea de la Q hasta la X. Parece que pasa uno más. La Q, La línea 46. Ahí tiene los ya, flujos, ¿cierto? La 46 tiene los flujos. La línea 40. Ahí. En la 46, esa, promedio para allá. ¿Cuánta plata promedio me da por periodo eso? Para allá. Promedio. esta me dice usted, la No, ese 47. no, ese no, no, solamente el flujo nomás. El flujo, porque ese ya contempla la inversión. No, el flujo nomás. Del 57 para adelante. Ese, de ahí para allá. ¿Cuánto vale? De ahí hasta el final. Ahí. Ahí va a dar el valor promedio. ¿Cuánto da? 15 millones. 15 palos, 16 palos. Ese debe de ser el valor de este proyecto entonces a perpetuidad. O sea, este me da por año, me da esa plata. Poco. Bueno, pero si eso es lo que te da. Eso da. Entonces, en 10 años tenéis 150 palos. Mm, Da un palo por mes, es poco, ¿no? Un poquito más de un sí. palo por mes. De hecho, fíjate, eso mismo, por ejemplo, el más alto ahí es el primero, parece, ¿no es cierto? El 57 palos. 60 Eh, palos. 60 palos, ponle tú. O sea, te da 5 palos por mes nomás, po. No te da mucho. sí, Lo que sí pasa, sí, cierto, pero es un que proyecto que, que no opera todos los meses. claro, son 2 meses al año. Entonces, los 2 meses te da un tremendo, te da un ingreso ahí de 28, de 30 palos más o menos, por Ujú. mes, de utilidad después de sacar todos los caldos. El problema es, ¿qué hacemos el resto del periodo? Claro, es que el resto del periodo se mueve la planta con otra fruta, entonces, Claro, claro, habría que decir, esta es una línea nomás. Por esta línea te da esa plata. Y después suman las demás líneas y ahí te queda tranquilo para que los dueños queden ahí, duerman tranquilos, los dueños, ¿no? Con buen billete. ¿Estamos, Nicolás? entonces el Oye, valor de recuperación, ese periodo de recuperación de la inversión, ese hay que ponerlo al final, sí, po. sí, Claro, lo pone al final. Y cuando te pregunten, explicas cómo lo calculaste. ya, el valor de recuperación lo anoto igual, entonces, Sí, pues, hay que ponerlo ahí al final. Te va a mejorar un poco el tiro ahora. Lo pones ahí como positivo y valor de acá, recuperación. Se supone que tú lo vendes, este proyecto, lo vendes en esa plata. Ya. Y ahí mejora algo. 73, ¿no? Debe mejorar poco, porque imagínate que eso es dividido por 1 más la trema elevado a 10. Así que tiene que ser poco lo que influye. sí, A lo mejor podría ser que le hagas mejor ahí mismo el cálculo del promedio de los que están abajo, po. Promedio de la línea de abajo para que no te haga una cosa circular. Se está enredando donde lo copiaste de abajo.
Claro, ¿no? Te pica. Eliminarlo de ahí y el cálculo hazlo arriba mejor. Ahí, ahora el cálculo. Ahí, promedio de todo eso que estaba. Me dice usted. A veces este señor Zapac dice, oye, no te compliques, guacho, porque tú podías vender toda esta tarrería y confórmate con que te paguen por eso al kilo 10%. Y mira, mira cómo anduvo, casi perfecto. ¿Cachai? Si no quieres seguir, tú lo vendes a eso, porque eso es el valor que tiene este proyecto como flujo, a flujo perpetuo. Ya, hay que estudiar ahí lo que dice esa paja. Oye, Nicolás, por ahí estaríamos, creo yo. Y con esto termino todo. Y ahí me pongo a hacer la presentación. Pero esto Ya, y igual pone, me causa. Dígame. oye, y aunque estés con las patas muy en alto así, oye, igual tecletea un poco para que avances, porque capaz, yo estimo que mañana nos va a llegar el chirolazo, el palo, diciendo tal día lo toca y tenemos que partir para allá, po. Sí. Chuta, no sé si con Eh, muleta, no tengo idea cómo va a partir el Nico, pero Vamos a no, llegar igual. no es conveniente tampoco que lo chuteemos, así que chuta, cuídate harto para ver si se puede recuperar, Sí, para que la próxima semana por lo menos estés en condiciones de caminar, po. sí, sí, eso Digo es yo, la idea. ya, Profe, no me convence este último, ¿cuál? lo del El valor de el recuperación. valor de recuperación, sí. Ya, ¿por qué no te convence? Ya, pues No, veamos si nos podemos convencer. ¿Por qué? una porque es muy poco, y lo otro que no, yo no me acuerdo que lo hayamos visto en evaluación de proyecto nosotros. Estúdiate Zapag, estúdiate y di cómo determina él el periodo de recuperación de la inversión. El valor de recuperación, que es el valor que si tú no quieres seguir, lo vende el proyecto. ¿Cuánto vale tu proyecto? Y él dice que un criterio es que tú cobres lo que sería el valor a perpetuidad. Esa es una. En otra ocasión, el mismo señor dice que tú liquides todo y como referencia, en el año 10, como lo fuiste depreciando, que valga un 10% el valor de la inversión. Y fíjate, ¿cuánto fue en tu inversión? 128. Ujú. 10% te da 12 palos 800, 13. Anda muy parecido al valor que tenía allá, ¿o no? Los dos Sí. criterios de... Pero tienes que... Estudiate lo que dices, si eso no es lo que diga yo, lo dice Zapag. Como evaluador de proyecto. Y el criterio es, si yo no quiero seguir con el proyecto, lo vendo. ¿Cuánto puedo sacar? ¿O cuánto puedo cobrar? Y lo que yo puedo decirle, mira, esto te voy a vender lo que seguro que tú ganas por año. Y eso lo quiero aquí encima de la mesa. Y tú sigues con el proyecto. ¿Listo? Ya, profe. Ya, pero tienes que estudiar en Zapac, porque ojo, si en la comisión hay gente que yo creo que va a estar, entendido en proyecto, te va a llevar te va a trajinar ese número que está ahí. Que se lo expliquen. A ver, ¿cómo lo explicaría? A ver, ya. Pregunta para Nicolás. Oye, Nicolás, Ujú. ¿cómo sale el valor de recuperación de la inversión? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo lo calculaste? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ándate por la última parte, lo que significa. ¿Cómo Sí. responde? Dale. Ya, el valor de recuperación hace referencia al valor que tiene mi proyecto si es que yo lo quisiera vender en el último periodo. Eso quiere decir que, eh, bueno, según lo que usted me dijo, ahora le diría que es aproximadamente el 10% o un poquito más de lo que es mi inversión. Entonces estaríamos hablando de 16 millones de pesos aproximadamente. Ojalá que no tengas que decir eso. Mi profesor guía me dijo esto y ahora van a ir contra el profesor guía. No, Sí, tengo que estudiarlo. sostente de algo más potente. Ujú, Según el criterio establecido por Zapag, que es una autoridad para nosotros, ujú. existe un par de opciones para determinar este valor. Yo lo determiné según lo que este proyecto puede significar como flujo de efectivo a perpetuidad. Esto es lo que vale mi proyecto a perpetuidad. También me informé o me documenté, según lo que dice el mismo autor, que hay otra forma de determinar este valor de recuperación de una inversión en el último periodo, que significa que uno tome la opción de no seguir con el proyecto, liquidarlo. Y como referencia,
podría ser que uno pudiera vender los activos que ya hicieron su tarea, más o menos en un 10% del valor que se invirtió. En mi caso eran 128 millones, y es relativamente consistente con lo que dice el señor Zapag. Con eso, nadie te va a cuestionar nada y check, check. Profe, ¿y esto se lo sumo al final? Al periodo 10. Sí, pues, una parte. Vamos a suponer que ahí lo liquidamos. Y ahí te va a quedar algo positivo. Te queda positivo, ¿no? Debe quedar positivo, ¿no? No me va a quedar menos No, 4. igual queda negativo, pero queda menos negativo. Y por lo tanto va a mejorar el band y el TIR. Este no me está dando bien. Este más. Ahí me dio. ¿Cuánto quedó? Subió un punto nomás, pues 73%. Y el van quedó en 66 palos. Promedio, espera. Ya, aquí, perro. Que este valor, el van, el promedio del valor de recuperación, está sacado en referencia al valor, al flujo neto. Ya, pues. Ya, Lo, entonces, lo el que, valor de, lo que queda para el bolsillo. claro, es el valor de recuperación el promedio de los flujos netos, ¿cierto? O sea, así lo determinaste tú. Sí, está bien. Lo que andas Ya, buscando es el valor defendible de tu proyecto, cuánto vale a perpetuidad. ya, Y, pero y tarea para Nicolás, léelo en lo que dice Zapag, para que no te quede ninguna duda. ¿Cómo se sí, determina ese valor de recuperación? me lo voy a leer. Lo que sí no me calza aquí en el flujo, porque si yo al flujo le sumo este valor, me cambia el promedio y me queda No, pues, pero es que, no, pues si no es circular, pues no, déjalo ahí nomás. Incluso no deberías considerar el último periodo, debería ser con los 9 anteriores nomás. Ah, ya. Claro, no, porque no, pues ahí entramos, el perro que no se puede morder la cola, pues. No, pues. Esto, Ahí el promedio sácalo con los otros 9 nomás. Y seguramente te va a dar un poquito mayor. Ahí, hasta ahí nomás. Ahí nomás. ya, ¿Cuánto te da? 20. Ya, eso es. ya. 20. Eso era. Te da más atractivo de lo que diría por el otro criterio que plantea este amigo Zapag, cuando dice, oye, si no tenés otro mecanismo, asume que el proyecto lo puedes vender en un 10% del valor que te costó. Y a Ya, ti, si lo vendieras así, te sale 13 palos. Y por este otro lado te sale 20 palos. sí, O sea, quiere decir, si alguien te ofrece 20 palos por tu proyecto, tú se lo vendes en el año 10. ya. Ya. No lo vamos a hacer, pero No, pues, no lo vas a hacer, pues. Si lo que estamos haciendo es, un supuesto. claro, toda evaluación de proyecto tiene su supuesto. Entonces, esos son los supuestos que tú tienes, pero tiene que estar basado en alguna teoría defendible, no de Nicolás Correa ni de Jorge Sandoval, no. Lo que está Me escrito, dijiste lo que tú sabes. del ¿Ya? excelentísimo Jorge Sandoval, me dijo que ¿Sí? esto sí. Claro, podría ser defendible y ahí me van a interrogar a mí y yo voy a responder. Perfecto, no hay problema. Ese se va a defender y va a salir jugando, seguro. Pero no es la idea, porque si no No, vamos, nos vamos a entrelazar los diferentes profesores para establecer los criterios que tiene cada uno en evaluación. En cambio, si tú pones un referente externo, estás listo, porque ya te guiaste por las teorías aprobadas. Eso está aceptado. Eso es así. Y como tú lo que ya, tienes que hacer es gala de lo que tú aprendiste en la carrera, entonces tú dices, bueno, la universidad me dijo a mí que para evaluación de proyecto el referente es el señor Zapag y aquí está. Y eso dice el señor Zapag. Nadie te puede decir lo contrario. Nadie. Nadie, porque ujú, tú estás poniendo en práctica lo que la misma universidad te dijo que
era la pauta cuando te tocara evaluar un proyecto. Ya. ¿Estamos? Ya, profesor. Voy a terminar el informe ahora durante el día y se lo voy a enviar. Y ahí me disculpas por no haberme conectado ayer, pero No estaba se preocupe, acá. no se preocupe, no hay Oye, problema. ya, atento, atento, porque cuando caiga la diana, ahí hay que Sí, preparar las maletas y partir para allá. Oye, chuta, si es dígame. posible ahí con la pata arriba y todo lo demás, chuta, dale, remata esta cosa para poder Sí. incluso mirarla antes que que vamos allá, Ujú. eh, ponerte una nota, porque eso también es obligatorio. Si no tienes la nota, tampoco puedes rendir la prueba. Ya. No tienes derecho a la defensa, tiene que estar la nota y entonces rematemos este cuento rápido. Sí, profesor, Y consulta. Eh, dime. em, cuando me envíen la fecha, ¿me envían los profesores que van a estar presentes? Sí, po, ahí viene la comisión, al tiro. Ya, y la Hay uno presentación que tiene que ya estar hay uno que ya tú sabes, ya que está. la presentación tiene que estar enfocada en esa comisión. Ah, no te entendí la pregunta. Repíteme la traducida al castellano, ¿qué significa eso? Si la presentación, por ejemplo, no sé, si son profesores del área Ya, de evaluación de proyectos, tiene que ya, te voy estar a tirar, enfocada. voy a suponer, ya. La comisión está integrada por el que tú conoces, más eh, el profesor Luis Cerda y el profesor Felipe Vara. Ya, Ujú, ¿qué hacemos ahí? un poco de todo. Esos dos son entendidos en evaluación de proyectos, esos dos que te tiré ahí. Sí. Van a trajinar potente esta parte. Ya, ¿qué hacemos ahí? Nos enfocamos más en llegar al final de la presentación y explicar de buena manera la evaluación del proyecto. ¿A eso se refería tu pregunta? Si lo ¿Sí? focalizas pensando en el auditorio que tiene, eso, ¿Eh? en los evaluadores. ¿Sí? No sé, pues Nico, yo creo que ya tenemos una presentación, si nosotros ya tenemos una de Ah, ya. predefensa que no la encontraron muy buena, pero la mejoramos aquí. Y de Mm, hecho hay cosas que le estamos agregando que son súper relevantes, como por ejemplo la evaluación de proyectos. Oye, aquí faltan cosas, ¿sí? Este es mm, el escenario conservador. Tienes que hacer dos escenarios. eh, un escenario pesimista, ¿recuerdas tú? Y ahí ¿Ya? hay que torturar mucho los datos e incluso suponer. eh, ahora, ese es el análisis de sensibilidad, que también te lo va a pedir, análisis de sensibilidad. Entonces, los otros dos escenarios, pesimista y optimista. ¿Cómo se hace el cambio de escenario? Los cambios de escenario se hacen. La evaluación está basada en supuestos. Cuando yo hago un análisis de sensibilidad, presiono los supuestos. Sí. Supuse que el precio era ese. Entonces yo podría hacerlo al revés. ¿Cuál sería el precio que hace que este proyecto sea indiferente? Van igual a cero. Pam, listo, tanto. O sea, cuando el ingreso es, por decirte algo, 310 millones de pesos, fijo, este Mm, proyecto queda en un punto de indiferencia, con van ya. igual a cero. ¿Qué posibilidades hay, ¿Qué posibilidades hay para que se dé eso? Tendría que el dólar seguramente entrar en una escala de apreciación, es decir, que me den menos pesos por dólar, o Ujú, que el precio internacional de la cereza se perjudique, por ahí. ya. O bien castigar los costos fijos, asumir que a lo mejor hay que hacer intervenciones que no están consideradas. Hay que aflojar los supuestos. Ahí en escenario pesimista. ¿Ya? Ya. Sí. Optimista, optimista. Vamos a suponer que ahora tenemos un efecto favorable, qué sé yo, de un 5% sobre el precio y que esta cosa, por supuesto, va a ser fantástico. Por si ya está bueno como conservador, por supuesto que va a ser un escenario muchísimo mejor. Bien. Y Ujú, ahí incluso tiene que cambiar, incluso también en ese caso, el escenario, si gana más plata, entonces fíjate que ganáis el valor. ¿Te das cuenta cómo está amarrado el valor ahí arriba? El valor de recuperación sube, ¿capaz, no? sí. Claro, si está ganando más plata, po. Porque si yo te quiero comprar, te voy a decir, a ver, Nico, pero muéstrame la factura, yo quiero saber cuánto gana esta cuestión. Sí, Entonces, si tú me muestras así una factura, chuta, te doy más plata, pero si las facturas son de este pueblo, te voy a decir, no, yo te voy a dar dos palos nomás y me quedo con esto. claro. Sí, lo entiendo. ¿Se Ya, entiende? entonces sí, hago los escenarios, lo paso un informe, Claro. hago las Entonces, conclusiones. y después análisis de sensibilidad, a la lámina siguiente, análisis de sensibilidad. Escenario pesimista, boom, supuesto,
van igual a 0, por ejemplo, y TIR igual al valor del, ¿cómo se llama?, de la trema. Para que el van sea 0, el TIR tiene que ser la trema. Y escenario optimista, sí, podría ser el precio, o que a lo mejor yo creo que las intervenciones del equipo difícilmente van a bajarse, porque tú ves que a los equipos se les da como tarro, ¿o no? Sí, ¿O sí. estoy soñando? No, Los chicotean hasta por debajo de la lengua, o sea, mientras estén los operativos ahí, la cosa tiene que estar funcionando las cintas, todos haciendo exactamente. su pega. Sí. Entonces hay que mirar algunos de los otros factores que puede haber. Entonces uno puede decir el tipo de cambio puede ser una cosa y el otro puede ser el precio internacional de la cereza. Dos variables con las cuales puedes trabajar que forman parte, te fijas tú, de los supuestos para hacer esta evaluación. Sí. Siempre la evaluación de proyectos tiene supuestos. El análisis de sensibilidad es relajar esos supuestos. ¿Bien? Ujú. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ya, Nicolás, me Ya, puse profesor. el día, ahora espero tu Sí, aporte y ¿cómo se llama? Y ojalá tengamos la posibilidad de echarle una mirada junto a la presentación antes de ir allá, sí, antes sí, de sí, sí. irnos al Hoy escenario es, por los hoy es puntos. jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves 3 de marzo. Y hoy día termino el informe y me pongo a hacer la presentación y se la muestro a usted. Yo veo difícil que sea el 7, a que nos pongan el 7 es difícil, pero Ujú. sí podría ser el martes 8, sí puede ser, de ahí para adelante puede ser. Ya, Ya, Nico, ya, profesor. que te vaya muy bien, cuídate, Muchas que la gracias. salud, Suerte. recuperemos la salud y síguele metiendo para adelante. Oye, yo grabé Ya, esto, así que por lo tanto te voy a compartir la grabación una vez más. ya, ¿Ya? profesor. Te lo agradezco. Que esté muy bien, Muchas gracias. chao. Que tenga buen día. Chao, chao. Adiós, adiós.